Seguimos aquí en el programa y está con nosotros esta noche el congresista Juan Carlos Eguren, a quien le doy la bienvenida esta noche. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Gusto saludarte, siempre un placer estar en tu programa. Igualmente. Juan Carlos, están esta semana otra vez los congresistas por Arequipa en las sesiones descentralizadas y están tocando temas como el gasoducto y la petroquímica, temas que quiero tocar, pero quería empezar con cosas del ámbito nacional y quería empezar con este tema más mundanas. Sí, un poco más mundanos, que es el tema del Movadef. Y la primera pregunta se la hice a Daniel Lozada, el secretario del PPC en Arequipa la semana pasada. ¿Cuál es la respuesta de los partidos políticos frente a este intento de un grupo como el Movadef de convertirse en uno de ustedes? Pues yo creo que vale la pena saludar la coherencia que ha habido en todos y cada uno de los partidos políticos, en realidad en los tres poderes del Estado, tanto desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público también ha tenido mucha firmeza, y creo que el que decepcionó fue el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que desde una primera instancia debió ser más firme. Ha dado algunas explicaciones, que no quería faltar algunos formalismos para que después no vaya a haber un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o alguna instancia internacional. Bueno, tal vez el beneficio de la duda, pero en realidad incomodó a todos, porque a un tema tan evidente de Sendero Luminoso, que marcó el terror en nuestro país, el atraso en nuestro país, muerte en nuestro país, que haya tenido un nivel de protagonismo político, que lo han tenido. Han estado nuevamente en pantalla, han estado nuevamente en noticias, y de alguna manera ha logrado cierto objetivo que presumo también buscaba. Javier Rejanseco, precisamente en una entrevista el día de hoy, dice que más allá de si consiguen inscribirse o no, que ya está cada vez menos probable, han conseguido una tribuna que antes no tenían, que quizás le hemos dado demasiada importancia y creo que sí, juega en contra de nosotros. Creo que sí, porque era un tema despreciable para todos los medios de comunicación, ¿no? Para todos los periodistas, no los invitaban, no los entrevistaban, no los... o cuando los entrevistaban los votaban, como Beto. Como Beto, que me pareció muy bien. Pero han tenido un protagonismo, lamentablemente, pero habrá que sacar las conclusiones, y dentro de ellas creo que más allá de la cultura política, más allá de esta juventud que tenemos muy presta a internet, muy puesta a comunicación, pero la autocrítica principal, y creo que no sé si alguien la ha hecho, es la falta de comunicación entre padres e hijos. No, porque, tal vez no ha habido, el Estado ha fallado a través de los programas de educación, de la escuela, del colegio, pero temas que han hecho sufrir tanto a los peruanos debió estar en la retina, en la mente, a flor de piel de los adultos que hemos vivido esa etapa, y debimos haber, me incluyo, porque creo que ni yo mismo he conversado lo suficiente con mi hijo, con mis hijos, estos temas, y creo que ahí tenemos todos un mea culpa. Salomón Lerner decía en la mañana, el presidente de la Comisión de la Verdad, que al final todos somos culpables de que eso haya ocurrido, y yo quería saber si todos somos culpables ahora de que el Movadef haya estado tan cerca de conseguir ser un partido político. ¿Nos hemos olvidado, nos hemos vuelto muy blandos con el terrorismo a nivel de Estado, a nivel de sociedad? Yo creo que ha habido falta de comunicación, insisto. Yo creo que eso es muy importante, y dos, estoy seguro que ha habido engaño, ha habido ocultamiento de información cuando han tenido este proceso de levantamiento de firmas. Yo me resisto a creer que personas de bien, de buena voluntad, hayan firmado a sabiendas y conociendo que era la fachada que pretendía formalizarse de Sendero Luminoso. ¿Crees que los engañaron diciéndoles que estaban llenando una encuesta o vendiéndoles una aspiradora? La verdad es así. ¿Sí? La verdad, mira, yo te digo desde la perspectiva de los partidos políticos, que tenemos algo más de información que los ciudadanos en general. No es difícil levantar firmas para inscribir a los partidos políticos. Qué miedo que lo digas. Sí, pero hay que ser transparente, y hay que saber de qué terreno pisamos. Y en realidad muchas veces pasas con un regalo de un lapicero, con un regalo de un llavero, de un gorrito, ¿no? Y la gente... O las galletas que están para la revocatoria en Lima. Hasta eso. Porque la gente en principio actúa de buena fe, ¿no? El ciudadano piensa que, bueno, es un movimiento democrático, más si participa en el proceso electoral, en buena hora, más competencia, o sea, la ecuación mental
no es que está haciendo algo incorrecto ni que está avalando a una organización criminal. Entonces somos bastante laxos los peruanos para estampar nuestra firma. La ministra de Educación ha dicho hoy que los hechos del terrorismo son parte de la historia contemporánea del Perú y que deben definitivamente incluirse en los textos escolares, pero esto pasó hace 20 años, la época más cruda tiene 15 años. ¿Por qué no están en los textos? Buena pregunta, yo creo en principio descuido, y un segundo elemento, tal vez voy a hablar una tontera, pero la historia normalmente se escribe con un horizonte de más largo plazo, ¿no? Cuando los actores que han sido partícipes de la historia aún están plenamente vigentes, en muchos casos no se tiene la objetividad ni una visión distante de los hechos acaecidos. Más aún, hasta este momento hay procesos judiciales en ciernes que no tienen sentencias aún firmes, consentidas, ejecutoriadas, ni en el ámbito nacional, ni siquiera, ni menos en el ámbito internacional. Entonces, estamos hablando de un periodo corto, ¿no? No es usual, no solo en el Perú, sino cuando se registra la historia, en los textos de historia, en el mundo, que hechos contemporáneos de 15 años o 20 tengan un despliegue, llamémosle histórico. Por eso yo insisto mucho, más responsabilidad tenemos los padres, que no hemos tenido la capacidad de sensibilizar ni comunicar a nuestros hijos esa dolorosa etapa. De acuerdo, pero un llamado a los padres pues, puede resultar muy inocente, lo que cuando quizás la acción más enérgica debe venir del Estado y teniendo al Ministerio de Educación diciendo... Sí, es que con ese campanazo... poner en alerta un poco más grave, ¿no? Sí, con ese campanazo yo creo que definitivamente, pese al criterio que te expuse hace un tiempo, que hay que tener más distancia en la historia, pero creo que de todas maneras hay que ser mucho más agresivo en la comunicación y eso le corresponde al Estado, ni siquiera al gobierno. Tienen que ser políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno. ¿Crees que se ha estado armando un escenario para que esto ocurra? Porque hace 4 semanas estábamos hablando sobre los derechos humanos y los comandos Chavín de Huántar y se empezó a poner en tela de juicio sobre si actuaron dentro del marco de la ley, si fueron ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. ¿Crees que todo esto ha jugado? Creo que no, porque si hacemos un recuento de los hechos, la recolección de firmas no se ha producido hace 15 días, ni un mes, ni 2. Dicen que estamos 2 años. hablando de un largo aliento en el proceso de recolección, ¿no? Entonces, son episodios que se van sucediendo y el que correspondía en esta época, si yo he recogido firmas durante 2 años, una vez que las tengo las presento y solicito mi inscripción. O sea, no haría ese clic de coyuntura o alguna pretensión de un globo de ensayo, ¿no? Creo que el tema tiene más data. Correcto. Cambiando de tema, Chejade. Escuché a la congresista Ana María Solórzano el día viernes diciendo que lo habían defendido por un tema, bueno, en resumen, de lo que ella dijo, que había sido un tema de formas, que cuando un periodista le preguntaba a ella por qué, ella le preguntaba, lo que pasa es que no eres abogado y que por eso no entiendes exactamente qué es lo que hemos votado. Pero ¿es así realmente? O sea, ¿se ha votado salvándolo por una leguleyada porque no se le acusó bien? ¿No se consideró el tema de fondo, que es el que él estaba haciendo un lobby? No, definitivamente no es así. Hay dos temas, si se quiere, en la acusación constitucional y en el informe de Marisol Perestello. Uno es el basado en temas eminentemente jurídicos, donde se ha calzado una tipificación del delito. De 4 delitos denunciados se tipificó 1, y ese delito el Congreso no juzga. O sea, por ese delito tenía que el señor Chejade ser remitido al Poder Judicial para que ahí se investigue y después de la investigación si había o no denuncia fiscal y en todo caso proceso judicial y finalmente una sentencia, en un sentido o en otro, condenando o exculpando. Ese es un tema. La otra es una consecuencia política, una consecuencia política que implicaba el desaforarlo, implicaba... suspenderlo por 10 años por lo menos. No, 5 años de suspensión para el ejercicio de la función pública por los actos realizados, que denigran no solo al Congreso, sino y en especial
al Poder Ejecutivo y particularmente al Presidente de la República. Entonces, creo que no hay justificación. Más aún, el Congreso de la República, repito, no es un órgano jurisdiccional. Más aún, los que participan en la comisión permanente no tendrían por qué ni siquiera ser abogados, ¿no? Son decisiones políticas que se toman en función a hechos políticos, si ameritan o no una sanción política. Y en eso había un blindaje. Sí. Había un blindaje que más allá de la persona, porque a mí no me interesa si era Chejade o Chejode, ¿no? Lo que interesaba era que el propio gobierno, la imagen del gobierno, la imagen del presidente Ollanthumal, que había levantado la bandera de luchar contra la corrupción, esta bandera no esté como hoy a media asta o en el suelo, porque afecta a la moral pública, afecta a la credibilidad, y eso no es bueno. Nuevamente, esas ilusiones que se tienen cada vez que hay un cambio de gobierno, por lo menos en esta materia de lucha contra la corrupción, ha sido golpeada, ha sido desgastada. Pero ha vuelto al Congreso, tengo entendido. Bueno, tiene que cumplir todavía los 120 días de suspensión que tiene ya impuesto. O sea, no es que el tema haya quedado zanjado ahí y que ya se salvó Jojolete y se va a reír de todos. No, está salvado. En principio, ¿sí?, está salvado. Podría el Ministerio Público aperturar alguna investigación, pero ya es bastante relativo, ¿no? En ese mismo tema ha habido un protagonista que afecta directamente al partido Quinteras, que ha sido Jude Simón. El día de hoy Jude Simón ha dado una entrevista que a mí me ha llamado mucho la atención. Él ha dicho que ni PPK ni nadie me pone condiciones para quedarme en la bancada. ¿Debo colegir de esto que hubo la intención de sacarlo? Mira, el tema, la bancada está conformada por 4 partidos. Exacto. En el 99% de los casos, y creo que ese es el 1%, hemos estado todos de acuerdo. Lamentablemente, en este hecho tan emblemático, Jude Simón tomó una posición contraria a la decisión de la bancada. No es la primera vez que vota en contra de la bancada. 11. Pero este tema era un poco más complejo, emblemático, importante, no solo por la connotación del caso, sino porque además la ponente de la acusación constitucional era de la bancada, Marisol Pérez Tello, y por otro lado, quien había investigado también el tema, llegando a las mismas conclusiones, era Humberto Lay, también miembro de la bancada, ¿no? Entonces, ha dolido mucho, ha incomodado muchísimo. Yo he tratado de poner paños fríos en el escenario mediático, o sea, que no, sí, te he ese tema bombero en algunos canales, sí, la verdad que apagarlo. Porque creo que lo que mínimo espera una persona cuando integra un colectivo, como es la bancada, es que los temas primero se traten internamente y después, cuando se tome la decisión, se ventile lo acordado o lo decidido. El lunes 30 he convocado una sesión, probablemente se esperaba que lo haga esta semana, pero estábamos en la semana de representación, ya había compromisos que eran ineludibles, ya estaban las audiencias convocadas. Entonces he tenido que dejar esto para el lunes 30. Y después de seguramente una muy incómoda sesión, habrá ya decisiones que informaremos. Pero, a ver, la alianza terminó después de la primera vuelta. Sí. ¿Correcto? Como alianza que postuló al gobierno terminó, cada partido recuperó su propia autonomía, su propia independencia, pero tomamos la decisión, por respeto al elector que había votado en conjunto, de continuar como una alianza parlamentaria. Pero Pablo Kuczynski sigue siendo líder de esta bancada. No. En absoluto. Tenemos estupenda relación. Lo invitamos a la bancada con frecuencia, como lo hacíamos con Lourdes Flores, como lo hacemos ahora con Raúl Castro, porque además en la bancada hay presidentes de partido, como es Humberto Lay y como es el propio Jude, ¿no? Presidente de su partido. Entonces sí teníamos un nivel de coordinación bastante bueno. Me llamó mucho la atención que Jude dijera: el viernes me reuní con Pedro Pablo, me invitó a su casa y reconoció que tenía razón. Y me dijo: por favor, no te vayas de la bancada, te necesitamos. Eso habla de que PPK realmente tiene una participación más activa que ser simplemente un invitado de vez en cuando, ¿no? No, repito, le tenemos mucha consideración y me incluyo, lo respetamos, lo estimamos, pero las decisiones de bancada las tomamos internamente y creo que las cosas no pinta bien para Jude. ¿Lo van a votar?
No te diría votar, tal vez lo que sí va a ser bien dura esa reunión, por ahí aparece algún argumento, ¿no? Pero ¿qué es lo más probable, en serio? Hay mucha incomodidad, ha dolido su decisión, no le encontramos lógica, o sea, en lo personal te hablo, yo creo que Jude es una estupenda persona, lo he aprendido a conocer este tiempo, es buena persona, es una persona decente, pero creo que cometió un gravísimo error. Si votaran para decidir que él se retire de la bancada... Haría muy mal en adelantarte. Pero es lo que va a pasar, van a terminar votando por algo así. No sé si se sometiéndolo por lo menos a opinión de todos. A una votación. No quisiera adelantar, porque una de las... No, ya te adelantaste, cuéntalo todo. No, te cuento, con Jude conversamos al día siguiente, a los 2 días, y le dije, mira, acá el tema está caliente, obviamente, pero lo mejor que nos puede pasar de alguna manera, sin querer queriendo, es que tenemos esa semana de representación que nos va a dar a todos un tiempo para reflexionar, para analizar más en frío. Pero no para olvidar. Y conversarlo, ¿no? El tema, lo sucedido ya no lo puedes revertir, pero lo que sí tiene que quedar claro, y es un tema fundamental, es el hacia adelante, a futuro, ¿no? Porque este tipo de hechos no se pueden repetir. También tienen que pensar en los votos de la propia bancada. Perder uno sería... Creo que jugaría en contra de usted. No es lo más importante, no se trata de cantidad de votos. ¿Yo determinaría dónde? ¿En concertación parlamentaria con Velázquez Esquén? No lo sé, no lo sé, pero no es un tema de cálculo de votos. Tiene que ser lo importante, mirando a futuro, se quede Jude o no se quede, no podemos perder coherencia, no podemos perder unidad. Correcto. ¿no? Vamos a ver qué deciden de esa reunión. Juan Carlos, hay muchos temas para conversar, pero tenemos que hacer una pausa. Claro que ¿Te puedes quedar? Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en El Espantacuervos. No se vayan, ya volvemos.